Hola amigos, yo soy Alejandro Salamandra y bienvenidos a mi canal Salamandra Esquizofrénica EDC y Bushcraft. Les tengo para ustedes algo que a mí personalmente, en mi opinión, desde mi punto de vista, es la mejor navaja que existe en el mundo. Les voy a presentar la estrella polar. Acompáñenme. Vamos a ver esta navajita. Amigos, acá podemos apreciar en la naturaleza a la mejor navaja que se ha hecho jamás. Se trata ni más ni menos que del modelo estrella polar de la firma Stainless Steel, hecha en China, dicen algunos, otros dicen que lleva el sello, pero está hecha en Alemania. Vamos a ver las utilidades que tiene esta poderosa navaja. Vamos a comenzar por ni más ni menos que el abrelatas tipo cangrejo que, como ustedes se habrán dado cuenta, las Wenger se lo han copiado y lo han tenido por mucho tiempo. Uy, se me ensució. Este abrelatas quedó exento de abrir porque ya abría atún, como habrán visto acá. Vamos a seguir con el abre botellas, que a diferencia de otras navajas no lleva doblacable porque es una porquería. Entonces, en este caso es un verdadero abre botellas reforzado acá al medio con un destornillador plano bastante ancho para que no se rompa. Es una de las ventajas. Vamos por más. Acá tenemos este diseño de tijera legendario, que no se rompe nunca. Vamos a hacer la prueba para mostrarle a ustedes que corta y muy bien. ¿Ven cómo corta? Corta una barbaridad. Esto es... sirve también para sujetar papel y corta. Encima de todo, corta. Miren. Corta. Ante todo, corta. ¿Vieron? Esos cortes profundos. Bueno, ya lo vieron, amigos. Y aparte, este diseño con el uñero más alto que le hace más fácil de sacar. Vamos a seguir con las otras utilidades porque me estoy explayando en la tijera. Acá tenemos este sacanzuelo, quitanzuelo, saca escamas, corta pan, y también lo podemos usar para una de las cosas más, pero más trabajosa cuando estamos en el campo. Vamos a cortar una banana. ¿Qué dicen ustedes? ¿La cortará? Vamos a ver. Miren. Es una maravilla. Es una maravilla. Bien prolijito. Vamos a seguir con nuestra revisión. A ver. Acá tenemos esta sierra para madera que es increíble. Vamos a traer un tronco. Acá tenemos un tronco, bien, a mano. A ver, vamos a ver el tronco. La cortó sin problemas. Tiene cierto filamento que la hace más peliaguda, pero si ustedes observan, hago esto y la saco limpio, corte limpio. Vamos a limpiar la navaja. Después les voy a enseñar los lubricantes en otro programa. A ver, vamos a seguir con ni más ni menos que la hoja principal. Esta hoja principal podemos datarla del año 85, ya que no lleva ninguna inscripción de este lado, y del otro
la a veces engañadora Made in China, porque a veces estos objetos fueron hechos en Alemania. Bueno, herramienta de la cacha, como toda navaja, tiene el palillo, tiene la pinza, en este caso níquel plata, y la anilla que se mueve haciéndola más confortable al bolsillo, lo que a mí personalmente, en mi opinión, la tengo y me gusta. Ay, por Dios, el basurero. Vamos a seguir cuando pase este tipo, que a veces no me dejan disfrutar de la naturaleza del jardín de mi casa. Vamos a seguir. Acá tenemos destornillador Philip, el destornillador Philip, y esto es algo que no pudieron hacer las suizas, combinar un Philip y un sacacorchos. Como verán, el sacacorcho es flexible, lo cual lo hace aguantar más, aguanta mucho más. Bueno, les comentaba, los suizos jamás pudieron tener estas dos herramientas. Ellos llaman familia Tinker, familia Spartan. Esta tiene toda la familia, se las come crudas, se las come. Vamos a seguir con las otras utilidades. Acá tenemos un tremendo punzón sin escariador, porque es para trabajar el cuero en situaciones extremas. Ok, y vamos a sacar la lima de uña, poderosa lima de uña. Ustedes podrán ver, miren, personalmente la tengo y me gusta. En mi opinión personal es una maravilla esta lima. El saca uñas reforzado, bien grueso, a veces ni entra en la uña. Vamos a seguir con esta maravilla. Cuando vamos con carpa la podemos coser con este punzón aguja de coser. Acá tenemos todas estas utilidades. Si analizamos bien, este modelo es mucho más liviano que una Champion, tiene más utilidades y, como si fuera poco, es mucho más económico. Señores, acá se dice la verdad del EDC y del Bushcraft. Espero que les haya gustado. Les digo que mi opinión personal, para mí, desde mi punto de vista, y que la tengo y me gusta, me encanta esta navaja. Bueno, amigos, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado esta navajita, que a mí personalmente, en mi opinión, a mi gusto, es muy linda, la tengo y me gusta. Quisiera agradecer también al colaborador del canal, Cara de Pechuga de Pollo, Bushcraft, por su asesoramiento. También a Pepe Carrito, que es quien nos provee los materiales. Les voy a dejar los enlaces en la dirección que se pone, porque a veces lo saca la policía y anda con su carrito por ahí. También quiero agradecer a los primeros 10 suscriptores. Al primero, que es el señor Suizas y Más Suizas, se le va a otorgar 10 números para los sorteos cuando llegue al 1.000.000 de suscriptores. Y a los otros 9, a cada uno se le va a dar 2, porque soy un agradecido. Y ante todo, quiero desearles a todos que no tengan tos con diarrea, que no les llueva cuando vayan de Bushcraft y que la pasen bien y que se hayan divertido con mi video. Chao, nos vemos en la próxima semana con más consejos útiles, con la verdad del EDC y del Bushcraft.